Aislación, el emplacado y el recubrimiento de los caños en un proyecto de construcción de una cocina en un contenedor marítimo. Aislación. Antes de comenzar a construir la cocina en nuestro contenedor marítimo, es importante aislar adecuadamente la estructura para evitar fluctuaciones de temperatura y reducir el ruido exterior. Hay varias opciones disponibles para aislar un contenedor marítimo, como la fibra de vidrio, la lana de vidrio o el poliuretano expandido. En este proyecto, hemos decidido utilizar lana de vidrio por su buena resistencia térmica y acústica. Para instalar la lana de vidrio, comenzamos por medir y cortar las placas de aislamiento a la medida de cada pared y techo. Luego, la fijamos con grapas o con cinta adhesiva, asegurándonos de dejar un espacio suficiente para que la lana de vidrio pueda expandirse y cumplir con su función de aislamiento. Una vez que hemos cubierto todas las superficies con lana de vidrio, es importante cubrir los bordes con cinta adhesiva para evitar que el aire entre por los espacios y disminuya la eficiencia del aislamiento. Con esto, nuestro contenedor ya está preparado para comenzar a construir la cocina. Instalación de caños. Antes de comenzar a emplacar las paredes y techos, es importante instalar las cañerías necesarias para la cocina. En este caso, necesitaremos caños de agua fría y caliente, así como un sifón para evacuar el agua de la fregadera. Antes de instalar los caños, es importante asegurarse de que estén limpios y libres de obstrucciones. Luego, los conectamos a las tuberías de agua y al sifón, siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez que los caños están conectados, es hora de recubrirlos con un material que los proteja de la humedad y las salpicaduras. En este caso, hemos decidido utilizar tubos de PVC, que son resistentes y fáciles de instalar. Para ello, cortamos los tubos a la medida necesaria y los fijamos a los caños con abrazaderas o con cinta adhesiva. Perfiles. Hay varios tipos de perfiles de aplacado disponibles en el mercado, y su elección dependerá del tipo de yeso que se vaya a utilizar y del acabado final que se desee dar a la pared. Algunos de los perfiles más comunes son: perfiles de aplacado de metal, son los más utilizados en la construcción y están disponibles en diferentes anchuras y espesores. Perfiles de aplacado de plástico, son más ligeros y fáciles de cortar y manejar que los perfiles de metal, pero menos resistentes. Perfiles de aplacado de madera, son más adecuados para trabajos de enrasado en paredes de madera o para dar un acabado rústico a la pared. La distancia entre perfiles de aplacado se suele determinar en función del tipo de yeso que se esté utilizando y del espesor que se desee dar a la capa de yeso. A continuación, te proporciono algunas pautas generales que pueden ser útiles. Si estás utilizando yeso en polvo y perfiles de metal o plástico, la distancia suele ser de entre 40 y 60 centímetros. Si estás utilizando yeso líquido y perfiles de madera, la distancia suele ser de entre 30 y 40 centímetros. También es importante tener en cuenta que la distancia entre perfiles puede variar en función del espesor del yeso que se esté aplicando y de la calidad de la superficie en la que se esté aplicando. Por lo tanto, es recomendable seguir las instrucciones del fabricante del yeso y de los perfiles para asegurarse de dejar la distancia adecuada. Además, es importante tener en cuenta que la distancia entre perfiles también puede depender de la altura de la pared y de la carga que se espera que soporte la pared. Por ejemplo, si se está construyendo una pared alta o que se espera que soporte una carga pesada, es posible que sea necesario dejar una distancia mayor entre perfiles para asegurar la estabilidad y la seguridad de la pared. Emplacado. Con las cañerías instaladas y protegidas, es hora de colocar el emplacado o revestimiento de las paredes y techos. Para ello, utilizaremos placas de yeso, que nos permitirán tener una superficie lisa y homogénea donde instalar los muebles y electrodomésticos de la cocina. Antes de comenzar a colocar las placas de yeso, es necesario instalar unos perfiles de metal que servirán de soporte para sujetarlas a la estructura del contenedor. Para ello, medimos y cortamos los perfiles a la medida de cada pared y techo, y lo fijamos con tornillos a la chapa del contenedor. Asegurémonos de dejar un espacio suficiente entre los perfiles para que las placas de yeso puedan colocarse sin problemas. Una vez que hemos instalado los perfiles, es hora de colocar las placas de yeso.
Comenzamos por las paredes, y vamos colocando las placas de arriba hacia abajo, sujetándolas a los perfiles con tornillos T2. Asegurémonos de dejar espacio suficiente entre las placas para poder llenar los espacios con masilla y obtener un acabado perfecto. Con las paredes ya emplacadas, es hora de hacer lo mismo con los techos. Aunque el proceso es el mismo, en este caso es importante tener cuidado al manejar las placas de yeso, ya que pueden ser pesadas y requieren de cierta precisión para colocarlas correctamente. Con esto, hemos completado la construcción de nuestra cocina en el contenedor marítimo. Asegurémonos de revisar todas las conexiones y ajustar cualquier detalle antes de poner en uso la cocina. Ahora podemos disfrutar de una cocina práctica y funcional en nuestro espacio habitacional.